Pero saludo vía Skype a Jimena Suárez, ella es coordinadora para México de WOLA y coautora del reporte Un Camino de Impunidad. Buenas noches, Jimena. Hola, Olivia, buenas noches. Y saludo también en el estudio a José Nipen, ella es investigadora de Fundar y especialista en migración. José, bienvenida. Gracias, buenas noches. Bueno, pues gracias a las dos. Me interesaba hablar con ustedes sobre este informe que presentan el día de hoy, justo cuando la ONU convoca a la primera cumbre, decíamos, sobre migración y refugiados en los 71 años de historia que tiene Naciones Unidas, porque es un tema que preocupa al mundo y hay un fenómeno ocurriendo en Centroamérica que tiene que ver con nuestro país. ¿Cómo es que deciden? ¿Qué es lo que empezaron a ver que estaba ocurriendo y que los llevó a empezar a investigar y a realizar un informe como este? José, te pregunto primero a ti. Ok, gracias. Bueno, este informe que publicamos hoy es en realidad de seguimiento a una publicación que ya hicimos en 2015. A finales de 2015 publicamos el primer informe llamado Un Camino Incierto, que es una respuesta desde la perspectiva de las organizaciones que trabajan con migrantes sobre una política del gobierno mexicano que empieza a mediados de 2014, que se llama el Programa Frontera Sur. A partir de la implementación de este programa se intensifican todas estas medidas de control de la migración centroamericana. Se aumentan los operativos que realiza el Instituto Nacional de Migración, se aumenta el número de detenciones y el número de deportaciones y todos los problemas que conllevan estos procedimientos, ¿no? Que de por sí violan derechos humanos, pero también esta política ha generado más delitos y ha aumentado el número de delitos y violaciones a derechos humanos que sufren los migrantes por tener que viajar en rutas más peligrosas, etcétera. Entonces, Jimena, valdría la pena explicar, porque a lo mejor mucha gente no sabe, cuál es la diferencia entre un migrante y un refugiado, y desde ese punto de vista entender qué es lo que está pasando en México con la llegada de personas centroamericanas, que ya no solo es que están buscando llegar a Estados Unidos para tener una mejor vida, sino que están huyendo de situaciones de violencia que en realidad ponen en riesgo sus vidas y que nuestro gobierno, pues deporta y regresa a estos países. Sí, gracias, Olivia. Hola, José, buenas noches. Yo creo que es muy importante hacer la distinción que comentas, Olivia. Actualmente y desde 2014, la región del Triángulo del Norte, que son los países centroamericanos, Honduras, Guatemala y El Salvador, han visto un incremento importante en la violencia en estos países, lo que ha forzado a miles de personas a abandonar estos países huyendo de violencia, de amenazas, de delitos, de pandillas locales. Los obliga a migrar de su país a México, y una vez estando en México, lo que pasa muchas veces es que ellos, como migrantes, presentan una solicitud de asilo al gobierno mexicano, que es básicamente una solicitud de protección. Lo que están pidiendo es que el gobierno mexicano los proteja y una vez que lo haga, los reconoce como refugiados. Entonces, esta es la diferencia entre uno y otro. Migrantes son las personas que vienen al país una vez que piden asilo porque su situación lo amerita así, tienen derecho a recibir protección del gobierno mexicano y una vez que existe esa protección, se les reconoce como refugiados. ¿Y qué tanto México otorga esta protección a las personas cuya vida está en riesgo si vuelven a sus países? A Honduras, por ejemplo, El Salvador. Pues más o menos justo sobre eso tratamos como de dar luz en el informe, ¿no? Porque si bien Peña Nieto también mencionó en Nueva York hoy que el número de solicitudes ha aumentado, ¿sí? No todas estas solicitudes son resueltas de manera positiva. Y podemos hablar, por ejemplo, de si juntamos 2014, 2015 y lo que va de 2016, México ha otorgado a más o menos 2.700 personas la condición de refugiado. Pero hay un dato... ¿De cuántas solicitudes? ¿No? Él mencionó 12.000, sí, no sé de qué tiempo estaba hablando, realmente habría que ver. Pero en el mismo tiempo él deportó muchísimas más personas, que es un dato importantísimo, porque y esas personas tenemos que preguntarnos si han tenido acceso, más bien nuestra experiencia es que no, si han sido informados de manera correcta sobre sus derechos, han tenido acceso a este procedimiento, porque en el mismo tiempo de 2 años y medio se han deportado, como ya se mencionaba antes, a 420,000 personas. 420,000. Se ha detenido 420,000 personas y en poco menos han deportado, pero va por ahí. Ahora, todo esto es muy preocupante tratándose de cualquier persona, pero hay
una población que pues que genera más preocupación aún y que tiene que ver con menores de edad, niños y niñas que huyen de sus países en Centroamérica, que vienen a nuestro país y pues que también son detenidos y luego son deportados. Jimena. Sí, de hecho, los videos que acompañamos al informe muestran un poco eso. A pesar de ser personas que se encuentran en situación especial de vulnerabilidad y que tendrían que tener acceso a protección por parte del Estado mexicano, en los casos que documentamos en los videos, nuestra experiencia es que no reciben un trato diferenciado y el gobierno, a pesar de estas historias tan difíciles pero tan reales, lo que hace al final es devolver a los niños y a los adolescentes a los lugares de los que escapaban en primer lugar por violencia y amenazas. Entonces, como dice José, lo que estamos viendo es que en la práctica el gobierno mexicano ha priorizado la detención y deportación de migrantes centroamericanos, incluyendo niños y adolescentes, y no un mecanismo adecuado de protección que permita evaluar en qué casos ellos deben permanecer en México porque enfrentan riesgo en sus países de origen. Ahora, ¿qué tan abierto, se los pregunto a las dos, está el gobierno de México, digamos, a recibir esta información, como por ejemplo este informe que recoge datos que además son datos duros, son estadísticas, datos que obtuvieron a través de solicitudes de transparencia y datos obtenidos directamente, pues también, por ejemplo, de la Casa del Migrante de Saltillo, ¿no? De primera mano. ¿Qué tan abierto está el gobierno de México a recibir esta información y pues hacer una autocrítica de cómo está trabajando? Hemos tenido varias, bueno, más bien con la publicación del primer informe hemos tenido varios acercamientos, ¿no? Con el Instituto Nacional de Migración, la Comar, y bueno, la respuesta es otra vez más o menos, porque si bien hay cierta apertura para ver de qué manera se puede fortalecer, por ejemplo, la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados, solamente es un reconocimiento parcial de una parte de un problema que es mucho más grande. Y también una preocupación es que, bueno, para empezar se tendría que suspender esta política de perseguir a los migrantes, ¿no? Y de casi mandarlos en las manos o hacia las rutas más peligrosas del país y donde son víctimas de delitos. Entonces, eso es un tema que siempre queda un poco fuera del diálogo con ellos y más sensible. Sobre las medidas de protección, sí hay ciertos diálogos y sí, como hoy también se publicó o se anunció en Nueva York, claro, hay una voluntad de ciertas medidas. Sin embargo... De dar más recursos, por ejemplo, a esta comisión de atención a refugiados que mucha gente probablemente ni siquiera sabía que existía. Exacto, es una institución bastante pequeña que hace un trabajo, hace un esfuerzo, pero no tiene un respaldo político tampoco del gobierno mexicano en términos de recursos. Ahora vemos que probablemente esto cambie. Habría que ver si México lo está queriendo cambiar con recursos propios o a lo mejor con apoyos de agencias internacionales. Es una duda que tengo sobre el compromiso que se hizo, ¿no? Jimena, ya nos tenemos que despedir. Un último comentario de tu parte. Escuchamos al presidente Peña Nieto ayer y hoy en la ONU y desde luego está mandando mensajes que tienen que ver con estos discursos que hemos escuchado de Donald Trump, de sus intenciones de construir un muro, su discurso antiinmigrante, que aquí nos pega mucho, pero pues sí, siempre falta también esta parte de observar lo que ocurre en nuestro propio país. Claro, yo creo que es importante que a la par que México se trata de posicionar como líder en materia de refugiados y migrantes, también voltea a ver lo que pasa dentro del país, ¿no? Y lo que pasa dentro del país es que no está protegiendo a los migrantes de la violencia tanto de los países de los que vienen como de la violencia en México, ni está investigando muchos abusos que los migrantes sufren en México. Entonces eso queda como un pendiente que hay que recordar siempre al Estado mexicano. Muchas gracias, Jimena, y saludos hasta Washington. Gracias. Buenas noches y gracias por estar aquí, José. Gracias a ti. Con esto nos despedimos.